Y entonces así empecé. Iba súper despacio, pedí una bici prestada, me metí a una triatlón chiquita y quedé tercera de 3. Pero eso de cruzar la meta a mí me provocó algo, porque es como me preparé y lo logré. Lo quiero hacer mejor. ¿Por qué es tan importante ponernos metas? Porque es lo que te jala, es esa responsabilidad de esa fecha que tenés. Tenés un propósito, una meta es un propósito. Yo fui la primera mujer en hacer un Ironman en Guatemala y eso fue bien bonito porque pues era el campeonato mundial en Hawái. ¿Cómo cuesta entrar ahí? Porque siempre que tú haces algo que no sabes si puedes o no hacerlo, cada paso es determinante. Ya estaba cansada de que todo eso me hubiera pasado y yo ya no quería ser la buena que siguiera recibiendo casos en la vida, ¿verdad? Entonces, y es clásica la edad de la adolescencia, ¿verdad? Y empecé a fumar yo. Habiendo odiado el cigarro porque me quitó a mis papás, empecé a fumar y llegué a fumar 2 paquetes al día. Ya pasé la mitad. Ya todo lo demás va a ir disminuyendo en kilómetros, sobre todo en las ultramaratones, ¿verdad? Que son entre 161 kilómetros y 217. Esta vía es un trofeo, es la más dura que he hecho. Baduara, en el Valle de la Muerte, son 217 kilómetros sin parar, o sea, el equivalente a 5 maratones. Bienvenidos a Ser Más, el podcast donde te ayudamos a ser más en motivación, ventas y emprendimiento. Aquí creemos que todos los días son una oportunidad para sobrepasar nuestros propios límites, para ser más y para lograr nuestros propios sueños e inspirar a aquellos que nos rodean. Bienvenidos a un episodio de Ser Más. Hoy tengo una invitada súper especial que la verdad lo estuvimos posponiendo ahí por temas de salud, pero gracias a Dios ya está súper bien. Ella es autora del libro 210,000 kilómetros, conferencista, coach de vida, campeona de triatlón. Así que hoy tenemos una invitada de lujo. Ella es Toti Fernández de Cariño. Gracias, Toti, bienvenida. Pues muchas gracias a ti por la invitación. Es un gusto para mí poder venir a compartir y siempre dialogar, como lo hicimos un poco por chat y que no habíamos podido reunirnos y finalmente se dio. Sí. Lo toca, ¿verdad? Claro, y gracias por tu disponibilidad. Y Toti, siempre me gusta preguntar con tus propias palabras, ¿quién es Toti Fernández? ¿Cómo te describís? Bueno, yo me describo como una mujer que le ha tocado luchar en la vida, ¿verdad? No tuve una infancia muy simple. De hecho, mis papás me murieron cuando yo tenía 10 años y pues me tocó vivir en 23 casas, pero en ese momento que ellos murieron, me tocó irme a vivir con una tía de mi papá que no la conocía yo mucho en México. Entonces, pues mi duelo era de papás, de mis hermanos, de mi colegio, de mi casa, de todo, porque fue un cambio total. Y a pesar de eso, pues en la vida yo he tratado de evolucionar, o yo creo que he evolucionado y he aprendido, y ahorita me considero una mujer fuerte que vino a este mundo a dar lecciones, pues a compartir lecciones y sabidurías, porque de todo eso, de todo lo que he vivido, pues he vivido en 3 países, aprendí 3 idiomas y me ha tocado pues esa pequeña cosa como aprender un nuevo idioma en un país donde nadie te habla otra cosa. Tenés que hacerlo, tenés que animarte a dar un paso y salir, y si te preguntan algo no asustarte. A mí me daba miedo conducir cuando viví en Marruecos, que es un país árabe. Ahí solo hablan árabe y un poco de francés, y yo sí no hablaba nada de ninguno de esos 2 idiomas. Entonces no quería manejar porque si me paraba la policía, ¿qué le iba a decir? O sea, y finalmente te das cuenta que en la vida, como todo, tenés que dar el primer paso y las cosas se van dando, uno va aprendiendo. Yo aprendí un idioma y ahorita lo considero una gran cualidad. Y bueno, he hecho varios deportes. El deporte me ayudó a darle dirección a mi vida, porque descubrí lo que es ponerse metas.
¿verdad? Y podría ser ponerte una meta de leer un libro, por ejemplo. Porque hay mucha gente que no le gusta leer o de hecho es un esfuerzo, es sentarse, es ponerse a hacerlo, es comenzar. Entonces, si uno no tiene la costumbre, pero es una como disciplina que te va a dar un aprendizaje y una sabiduría y vas a aprender. Entonces es igual con los deportes, si vas a caminar la primera cuadra. De hecho, yo empecé a hacer triatlón para dejar de fumar. Yo me fumaba 2 paquetes de cigarros. No, hombre. Y mis papás habían muerto de cáncer en los pulmones. Sí, pues. Se fumaban 3, 4 paquetes al día. Eso te quería preguntar. ¿Y cómo fue que fallecen tus papás? ¿Por qué, digamos, tú te vas a México? Tus hermanos, si puedes contarnos un poquito más en esa etapa desde que inició la niñez no bonita. Bueno, de hecho mi niñez fue perfecta. Yo para mí era feliz, éramos 6 hermanos, yo era la más chiquita, en las navidades era grande en mi casa, venían mis tíos, primos, o sea, era una casa muy abierta a tener a mucha gente. Muchos, no. ¿Aquí? No, mi mamá se vino de Shela cuando era joven. Ah, ok. Ajá, con mi abuelita y sus 4 hermanos, pero en mi casa éramos 6. Éramos 2 hermanos y 4 mujeres y yo era la pequeña. Entonces, hasta la edad de 10 años, mi vida había sido perfecta. Nunca me esperé cómo en un momento te puede cambiar la vida de esa manera. Pues, como te digo, que fumaban mucho. De hecho, una vez tuvo que venir los bomberos a apagar el colchón porque se quedaban dormidos a veces con el cigarro. Cuando murieron, ¿Y los dos mueren en el mismo...? Primero muere mi mamá, un 24 de abril, y a los 8 meses muere mi papá, un 1 de enero, o sea, para Año Nuevo. Y pues ambos, como fumaban tanto, ¿verdad? Cuando mi mamá muere, ya tenía unos hermanos, 3 o 4 se habían ido ya de la casa, 3 hermanos se habían ido ya. Y mi papá se sumergió en una depresión, podríamos decirlo así. Mi papá se sentaba en la sala oscura con una botella de whisky, un cigarro. Yo lo miraba de lejos y aquella casa que estaba tan llena de gente, que había sido motivo de alegría, de celebración, de diferentes fiestas. Y ahora yo me sentía tan solita en esa casa oscura. Y yo quería como interactuar con mi papá y de hecho yo a veces le escondía los cartones de los cigarros porque yo sabía que eso había matado a mi mamá. Entonces fue como bien difícil yo en mi soledad, ¿verdad? Todo lo que fui pasando ese proceso hasta que un día mi hermana, que ya se había casado y vivía en una finca, mi hermana la mayor, cuando venían a Guatemala tenían un cuarto de la casa designado para ellos. Pues ya te imaginarás, con 6 hijos la casa era grande. Claro. Entonces yo me recuerdo que llego a hablar con ella y le digo, Rita, mi papá está enfermo. Y me dice, sí. Y le digo yo, ¿y se va a morir? Y ella me mueve la cabeza así y yo qué voy a hacer? O sea, me recuerdo la angustia que sentí, aquella preocupación a mi edad, ¿verdad? Entonces ella me dijo, pues no, todo va a salir bien, no te preocupes. No me recuerdo qué más me dijo, pero esas fueron de las cosas que empezaron a impactar mi vida de una manera dolorosa, pues, y de cambios que a veces no tiene uno la opción más que seguir adelante y dar un paso tras el otro. En México yo me recuerdo que lloraba todos los días y escribía cartas a mis hermanos que se quedaron aquí con gotas de lágrimas en aquellas hojas de líneas. Uh-huh. Y había una cancioncita que me ayudaba a llorar y la ponía siempre así en esos discos de tornamesa. Y hasta que lograron traerme de vuelta, me colocaron con otras tías. Una que era hermana de mi mamá y la otra era su roommate. Doti, ¿pero por qué, digamos, te llevan a México? ¿Había una hermano que dijo yo me la llevo? ¿O tus hermanos en algún momento no hubo alguien que...? No,
no, pero es que, bueno, yo no resiento esa parte. Lo que pasa es que mi papá, cuando él se está muriendo porque era una enfermedad, vino a cuidarlo su hermana de México, que era soltera. Entonces, él eventualmente en un testamento la pone a ella como tutora, como que él sintió la confianza de que lo podía dejar, que nos podía dejar a mí, a mi hermano, que me lleva 5 años, o sea, él ya tenía 17. Pues, tenía como 16, más o menos. Yo tenía 10 y medio, ponerle. Y nos dejó como a ella de tutora. Entonces, pues nos fuimos a vivir y yo no me quería ir, pero me recuerdo que me ofrecieron que me iban a comprar una bicicleta y me convencieron. Y bueno, ahí la vida, llegamos a vivir con esta tía y mi tía soltera vivía con una que tenía 2 hijos, mis primos. Y ellos como que ya estaban acostumbrados, eran más grandes que yo, ya estaban acostumbrados a tener la atención de las 2 mujeres, ¿verdad? Su madre y su tía, que ahí me agarraron un poco de celos. Entonces me decían la niña y no me hablaban. O sea, mi tía, la hermana de mi papá, se llamaba Cuca, le decían de apodo tía Cuca. Entonces le decía a él, Cuca, dile a la niña que salga de la sala. Y así fue, mi experiencia en México. Ahora nos queremos mucho con tus primos. Primos, pero ya que hablamos de esa parte de mi vida, así fue. Claro. Y a raíz de eso, decís que pasás 23 casas. En total, sí, fueron el total de casas que viví, porque después de vivir con estas tías, me fui a vivir con mi hermana. Mi hermana un día se peleó con mi cuñado y mi cuñado me echó de la casa. Y así, saca tus cosas ahorita porque si no te las saco yo. O sea, entonces me fui a vivir con una amiga que había hecho enfrente en el condominio, que era divorciada y tenía un niño de 2 años. Y me dijo, vení. Ella me acogió en su casa. Luego viví también con un hermano por Villalobos, bien lejos. También viví sola, un apartamento y así otro con otro tío y su esposa. Y así viví en varias casas, ¿verdad? Y a los tipo 16 años yo me empiezo a volver súper rebelde. O sea, ya estaba cansada de que todo eso me hubiera pasado y yo ya no quería ser la buena que siguiera recibiendo pencazos en la vida, ¿verdad? Entonces, y es clásica la edad de la adolescencia, ¿verdad? Y empecé a fumar yo. Habiendo odiado el cigarro porque me quitó a mis papás, empecé a fumar. Y llegué a fumar 2 paquetes al día hasta la edad de 22. De 16 a 22. 2 paquetes al día. Y lo que pasa es que, ¿cómo agarré yo el cigarro? A mí me encantaban los cohetes. Entonces estábamos quemando cohetes. Y yo estaba buscando quién me prendía el cigarro para quemarlos. Y no encontraba quién, entonces lo prendí yo. Y de ahí fue paquete al día siguiente. Yo ya tenía una adicción a la nicotina que se había creado de estar respirando el humo de mis papás. O sea, imagínate, si ellos fumaban 3 a 4 paquetes y a veces había uno que no se había apagado y habían prendido el otro. Entonces, esa respiración ya me había hecho a mí indirectamente adicta a la nicotina. Claro. Y mira, Toti, ahora, ¿qué les decís tú a los jóvenes que agarran algún vicio? Mira, cuando puedo les digo, no probes el cigarro, no lo probes, porque si tú no conoces el cigarro, no vas a tener esa adicción. Y de hecho hay estudios que la nicotina es más adictiva que la heroína. Entonces cuesta mucho dejarlo. Claro. Pero los patojos paran cayendo, ¿verdad? Y el tal vape, yo también me pasé con vape, porque de esta historia te digo, yo cuando dejé de fumar hice 20 años triatlón y nunca volví a tocar el cigarro. Pero cabal el libro empieza con que prendo un cigarro. Después de 20 años de no haber fumado, por un problema que tuve que me tenía que tomar una decisión muy difícil. O sea, me estaba quedando en la calle con mis hijos en un país árabe. Entonces la abogada decía que no podía hacer nada por mí.
Y entonces como que me estaban temblando las manos y agarré un cigarro y me supo, pero a gloria, me calmó de una vez, pues. Claro. Y ahí otra vez me enganché. Y fumé algunos años, luego también fumé vape, como 8 años. ¡Hala! Después otra vez volví a fumar cigarro en la pandemia, 1,5 paquetes al día. Y hace como 2 años y medio lo volví a dejar. Y ahorita sí ya no creo que vuelva, pero bueno, con la ayuda de Dios y la voluntad y una vida saludable, Claro. no solo de ejercicio, sino de la alimentación. Claro. Y Toti, ¿y entonces cómo salís en esa rebeldía? Bueno, yo, como te digo, fumaba 2 paquetes de cigarros y me dormía con una cola. No voy a decir cuál era, pero tomaba cola y el cigarro y el cenicero. Y tuve un enamorado americano que era deportista. Y me decía que como me dio a entender que qué asco, cómo podía dormir uno con un cenicero al lado y tomar cola en la noche. Era como, pero qué poco sana, ¿verdad? Y él había sido como vegetariano y era deportista, entonces como era mi novio, nos hicimos novios, empecé yo a hacer triatlón con él y a comer sano y él me enseñó esa otra faceta de poder vivir sano y a mí siempre me ha gustado aprender cosas nuevas, entonces hasta me volví vegetariana en 9 años y empecé a hacer una triatlón con una bicicleta prestada. Primero empecé a nadar Okay. porque había intentado dejar de fumar y no había podido. Y habían como 4 intentos. Sí, pues tú ya te habías dado cuenta que... Pero se había matado a mis papás. Claro. Entonces... Y digamos, para entender esa parte, si tú ya habías visto el fin de ese vicio, ¿por qué es que lo tomás? ¿Cómo salís de eso que no podías? Y tal vez son preguntas como muy obvias, pero uno lo ve como muy fácil. Es que no sabes, tal vez tú nunca has fumado. Sí, muy poco. La verdad es que... Es que hay la adicción a la nicotina y también hay personas tal vez que tienen más propensión a las adicciones. Okay. Porque cuando yo hice deporte, hice un montón de deporte, ¿verdad? O sea, cuando yo hago algo, lo hago a morir, podríamos decir. Ahorita ya no tanto, ahorita ya estoy más cauta, pero mucho de las adicciones son producto de algún trauma, que uno está queriendo escapar de ese trauma, entonces se agarra de esa adicción. Entonces yo supongo que haber tenido una infancia difícil y no haber tenido mis papás, cuando todos mis amigos sí las tenían, mis compañeros de colegio. Yo decía, porque a mí, yo me peleé con Dios, yo me peleé con Dios por años. Decía, pero ¿por qué a mí los dos? ¿Por qué no me quitaste uno y a mi amiga el otro? ¿Por qué yo los dos? O sea, no lograba entender y ahí estaba todavía mi rebeldía. Ahora, por cierto, tengo una relación muy sana con Dios y he vuelto a ir a misa y me gusta rezar el rosario cuando corro. O sea, yo logré acercarme a Dios, pero de una manera sana. Claro. Porque durante mi infancia también sentí que me metían mucho en la religión y yo con mi rebeldía no muy... No te entraba. No. Y Toti, ¿y cómo es que haces? No, porque siempre sentía que me iba al infierno. Imagínate yo, con 13 años, 14, ¿qué pecados puede tener uno? Me recuerdo que recitaba siempre los mismos pecados, pero igual siempre tenía un miedo de que me iba al infierno. Y yo creo que eso no está bien, que haya una educación religiosa errónea, tal vez, porque yo creo que debería de ser más sano. Esa relación con un Dios bueno que tiene grises, no es todo blanco-negro. Claro, que es humano y que entiende tus dificultades, tus pasos y que siempre va a estar contigo, que al final es un reflejo de lo que hay dentro de ti. Sí. Toti, ¿y cómo haces esa paz con Dios? Mira, el año pasado se murió mi hermano en octubre. Mi hermano mayor, o sea, el segundo. Y yo no había tenido mayor relación con él. La verdad que no,
Te soy honesta, yo no era pegada con él. Él, cuando yo era pequeña, a él lo mandaron a estudiar interno a La Salle, en Antigua. Entonces él estuvo interno. Y luego cuando se graduó se fue a estudiar a Monterrey. Entonces yo la verdad lo vi poco. No me relacioné mucho con él. Después ya cada quien, él se casó con su esposa, vivían y etcétera, etcétera. Entonces cuando él se muere, a mí no me dolió tanto el duelo en sí de él. Pero su muerte me trajo todos esos duelos no resueltos de cuando yo era pequeña. O sea, la muerte de mis papás, como que todo ese dolor que no lo había procesado yo tal vez muy bien, porque muchas veces en los duelos uno sigue adelante y no logra procesar esa situación de momentos. Entonces yo dejé de salir, de ir con nadie. Hice un orden de papelería, de casa, empecé a sacar cosas, a ordenar. No quise ir al almuerzo del Día del Fiambre, que voy todos los años, donde mi prima. Yo me aislé y de hecho ni me tomé ni una copa. A mí sí me gusta tomarme un traguito o dos de vez en cuando. Yo he sido una persona que he hecho deporte, pero también he parrandeado. Yo lo miro un poco balanceado, ahorita menos. Pero nada, porque dije, tengo que vivir este duelo a profundidad para poder salir de él. Y pasé un mes así. Entonces, de alguna forma empecé a ir a misa. Y dije, voy a ver la misa y voy a poner atención, quiero ver qué cuentan. Y lo vi tan distinto cuando yo era chiquita, lo vi como una historia bonita, el evangelio, ¿verdad? Y me gustó y comulgué y fui sin culpa. Como que empecé a sentir que Dios era un ser bondadoso y de luz, ¿verdad? Entonces la relación que uno tenga con Él es bondadoso y de luz. Y de verdad que no soy muy religiosa. No van a creer aquí que estoy predicando nada, pero me gustó esa relación que hice. O, por ejemplo, cuando voy a correr o caminar, no sé por qué me viene, voy a rezar el rosario. Entonces no llevo ni las pelotitas, no llevo un rosario, por decirlo así. Los misterios. Y no me sé si son gloriosos, gozosos, todo, porque antes casi que me obligaban a rezar el rosario cuando era pequeña. Uh-huh. Pero sí rezo los 5 misterios, no sé cuál es cuál. Uh-huh. Muchas veces solo doy las gracias por mi salud. De hecho, por eso fui a la iglesia a dar las gracias de mi salud. Así fue como empecé a acercarme a la iglesia. Yo iba y no pedía nada, solo daba las gracias, porque me volví una persona agradecida de cada cosa que yo tengo, de cada cosa pues sobre todo en mi salud, porque yo tengo amigas que ya no tienen la capacidad de hacer cosas como yo. Yo logré hacer las 37 cumbres en un año. Era la más vieja que iba ahí, pues siempre con los grupos, pero no se notaba, según yo. Pues no iba de último, ¿me entendés? Iba entre los primeros o entre los de en medio, cuando iba con agencias y guías. Entonces me volví una persona agradecida, que creo que todos los aprendizajes que he tenido durante mi vida de obstáculos y de luchas y de levantarme y volver a empezar, el ser agradecida y otra cosa, generosa. O sea, a mí me costaba, como yo sentía que se me iba a acabar y no voy a gastar en esto. Y un día dije, no, sí voy a ser generosa y siento como que me viene de vuelta. Entonces agradezco y trato de ser generosa. De hecho, intento los viernes hacer 5 actos de generosidad simples, como una notita, llamar a alguien, llevarle un café a los jardineros de mi condominio, cosas que no requieren tanto. Y otra cosa que hice, que tal vez pueden tomar la idea, es que yo voy al banco y cambio un billete de 100 en billetes de 5. Y los doblo así separados y los tengo en el cenicero del carro, que ya no se usa como cenicero. Muy bien. Entonces, cada vez que en un semáforo me piden, yo no discrimino. O sea, aunque uno ya no juzgo,
O sea, ese de plano es mentira que está en silla de ruedas y puede caminar, o porque a veces investigas, a veces puede ser, pero como yo juzgo de mí misma y yo quiero hacerlo, le doy al payaso, los que limpian los vidrios. Ujú. Que todo el mundo, pues por lo menos yo, y veo que mucha gente con la que voy, cuando se acerca alguien a limpiarte el vidrio, no, 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 no. O sea, cuando es polarizado el carro, buscas cómo decirle no, porque además tienen como una apariencia como de mareros, y todo el mundo, no, no, que les da miedo. Entonces yo, cuando decidí hacer esto, abro el vidrio, aquí, aquí, aquí. Fíjate, y me lo limpian rápido, les doy los 5 pesos. Y después me voy riendo, me siento bien de esa acción de que todo el mundo dice no. ¿Y por qué no? Voy con el vidrio nítido porque si lo limpian bien. Y pues hice un pequeño acto de generosidad y luego cuando se me acaban esos 100 otra vez cambio otro. O sea, no es tanto, no es que yo esté haciendo obra social del tamaño, pero son pequeños actos que Claro. tal vez le pueden hacer la diferencia a alguien. Sí, seguro, seguro. Y Toti, vamos a regresar después al deporte, pero en esa parte de generosidad me gustaría que ampliaras un poquito más, porque parte del podcast Ser Más es eso, ¿verdad? Y me gustaría que contaras pues parte de las experiencias cuando tú has sido generosa, cuando tú has sido más agradecida. ¿Qué pasa en tu vida? ¿Qué has visto? Porque me encanta que decís, mira, yo antes vivía con la angustia de que tengo que ahorrar, no puedo gastar, es esto, lo otro, y ahora como que todo fluye. ¿Y qué hay entre el antes y el después? Bueno, el miedo a la falta yo crecí con ese miedo a la falta porque como mi papá tenía una fábrica, vivíamos muy bien en mi casa, o sea, nunca hubo un pensar en no hay algo. Pero cuando se murieron mis papás en México, mis tías vivían muy precariamente. Una era una maestra de escuela pública y ya estaba como retirada y la pensión no era muy... Y la otra era divorciada y el marido creo que nunca le dio, entonces vivían con poco. Yo tuve que acostumbrarme a vivir con ese poco. Cuando yo pedía puedo ir al cine o algo, es que no han mandado la renta porque a mí me dejaron una casa y de ese alquiler viví toda mi vida. Con eso pagaba pensión, por decirlo así. Con eso se pagaba mi colegio o mis clases, que me metían a clases de pintura o de guitarra. Entonces, así crecí y no sé qué pasó en mí, que entre mi espiritualidad es una espiritualidad práctica, porque está basada en el agradecimiento y en esa generosidad, pero no necesariamente es de dar dinero. Uh-huh. Porque yo te voy a decir que un día había pasado el viernes y era como las 6 de la tarde y yo no había hecho todos los actos de generosidad que hubiera querido. A veces en la mañana, por ejemplo, el viernes salía y iba recogiendo toda la basura que encontraba. De hecho, hasta popó de chucho, que ni era mío. O sea, con la bolsa, porque yo iba con mi perro. Pero ese viernes no había hecho actos. Entonces dije, le voy a escribir un mensaje a esta persona. Y eran como las 6 de la tarde y es una persona que está enferma. Tiene una enfermedad terminal. Entonces yo le puse a esa persona que era una luz en mi vida, que es su ejemplo de lucha, que había influenciado en mí, y le puse un mensaje bien bonito. Y ¿sabes qué recibí de vuelta? Me dijo, mira, no sabes cuánto te agradezco tu mensaje, porque hoy pasé tan mal día que me quería morir, y tus palabras fueron como un bálsamo que me cambió la experiencia de hoy. Entonces, mira, hasta me dan escalofríos cuando me acuerdo, porque no me significó nada mandarlo. Claro. ¿Me entendés? No tenía el acto, dije voy a hacer esto, y a veces no hay que pensar tanto qué hacer, ¿verdad? Llamar a un amigo que no has hablado en mucho tiempo o a un pariente. Y esto viene también que hace unos años yo me metí a un curso que se llamaba el curso de la felicidad, que era de la Universidad de Berkeley, era en línea. Entonces
tenías que hacer cada semana acciones y ahí estaba el de los 5 actos de generosidad en un mismo día. Y el estudio que habían hecho que sí te hace una persona más feliz decía que no era que hicieras un acto cada día, que tenías que hacer los 5 en el mismo día. Y eso era lo que se había comprobado que te hacía una persona más feliz. Entonces de ahí viene el practicar. Había otra cosa, por ejemplo, yo había vivido con estas tías cuando vine de México y entre mi rebeldía estuve 5 años con ellas y eran muy religiosas. Por eso te digo, en el carro el rosario, colegio religioso, y yo así paré cansada. Y en cierta forma no les tenía cariño, les tenía resentimiento. Y en ese curso, una de las cosas que decía, escribe una carta a alguien que estés agradecido y llévala y léela. Y fíjate que ellas se me vinieron a la mente. Así después de todos estos años pude ver qué bueno me habían traído, ¿verdad? Porque aunque no era como me gustara a mí, ellas hicieron lo que pudieron. Entonces había que agradecer eso, ¿verdad? Yo estaba viva, estaba sana y lo hicieron como ellas creyeron haberlo hecho bien. Entonces cabal, les pedí que si podía llegar y les leí la carta. Una lloraba, una le salieron las lágrimas. Y ahora eso es diferente la relación y tan bonito tener paz con toda la demás gente, pues. Claro, claro. Gracias, Toti, por darnos esos tips de vida. Ay, ¿verdad? Sí. Sí, súper. Ahora, Toti, entonces, contanos cómo entras al mundo del deporte y posteriormente cómo logras esos campeonatos mundiales. Bueno, como te conté, yo me metí a nadar. Y nadar es bien aburrido porque uno va, viene, no habla con nadie. Entonces, no, honestamente, pues solo de nadar y vas y venís, al final se vuelve tedioso. Entonces, contratamos un entrenador, me metí con mi hermana a nadar, mi hermana mayor, y este entrenador que se llama Tico Marroquín. Era un caso el Tico. Entonces yo miraba que le gritaba a gente y sí, dale, no sé qué. Entonces, bueno, lo contratamos y me decía, hace 5 cienes y yo el cuarto ya no aguanto. Sí, sí aguantas, que no, Tico, que sí aguantas, hacelo. Entonces yo, y lo hacía. Entonces él me hizo darme cuenta que tenía potencial a veces cuando yo ya pensaba que ya no aguantaba. Entonces él me dijo, tú deberías de hacer triatlón y yo, no, ni loca, yo correr, no aguanto ni a la esquina. Si todos los que corren van con cara de sufrimiento, yo no quiero correr. Sí, anda, probá. No aguanto. Hace solo la vuelta a la manzana, me dijo él. Dale, voy a comprobar que no puedo. Entonces al día siguiente fui y aguanté la manzana completa, que era esa manzana donde están las canchas de tenis y la piscina de la zona 15. Yeah. Entonces le dije, aguanté, Tico. Y me dice, ya viste, mañana haces 2. Y entonces así empecé. Iba súper despacio, pedí una bici prestada, me metí a una triatlón chiquita y quedé tercera de 3. O sea, de última. Pero eso de cruzar la meta a mí me provocó algo. Porque es como me preparé y lo logré. Lo quiero hacer mejor. Y así fue como empecé y empecé a mejorar y a entrenar más y me inscribí a otra y eso como que me jalaba la responsabilidad del entreno. Por eso yo creo que es importante si uno puede tener un entrenador o un coach porque te va a demostrar que puedes hacer cosas que casi no crees o cuando ya no tenés ganas de hacerlo te va a motivar. Sabe el coach lo que podías llegar a hacer, ¿verdad? No te va a tampoco mandar a lesionarte haciendo, mira, mañana corres una maratón y empezaste hace una semana. Y también ponerse metas. ¿Por qué es tan importante ponernos metas, Toti? Porque es lo que te jala, esa responsabilidad de esa fecha que tenés. Tenés un propósito, una meta es un propósito. Entonces, todo va cayendo en su lugar si tú vas viendo hacia dónde vas, ¿verdad? Porque yo te digo, yo he entrenado para carreras y siempre tenía el siguiente Ironman o el siguiente Ultraman o la siguiente ultramaratón. Pues si no me daba como bajón, o sea, ¿entrenás para qué? ¿Para qué entrenás? Entonces ahora yo entreno para subir volcanes y montañas y me pongo metas de cuál voy a hacer.
Ahorita estoy escogiendo algunas interesantes. Toti, ¿y qué nos decís a aquellos que en algún momento nos ponemos la meta y al final no la logramos, fracasamos, etcétera, pero que es parte de el no conseguir nuestras metas? Es que en todo hay un aprendizaje y la meta en sí no es cruzar la línea, sino es como decir, la carrera no es lo más importante, sino cuántas veces subiste la montaña. O sea, la cima no es la meta final, sino cada paso que diste durante ese proceso. Ahí es donde está tu meta ganada. El intento, el que probaste hacerlo. O sea, si no la lograste ahora, lo vas a lograr la siguiente. No darse por vencido. Levantarte cuando no tenías ganas de levantarte porque tenías ese compromiso. Por eso la disciplina, la constancia, la perseverancia siempre he dicho que es de lo más importante que necesitas para cumplir una meta. Disciplina, constancia y perseverancia, pero hay otra también que es más importante, que es la pasión. Si tú le pones pasión a lo que haces, las otras tres, disciplina, constancia y perseverancia, no cuestan trabajo porque tenés esa pasión. Si no tenés, sí te va a costar. Lo puedes hacer, pero es mejor que le pongas pasión, que busques algo que te gusta hacer. Claro. Y Toti, contanos esas experiencias, cómo te preparaste, cuál fue el campeonato que más disfrutaste, a quién se lo dedicaste. Contanos. Bueno, yo fui la primera mujer en hacer un Ironman en Guatemala. Y eso fue bien bonito porque pues era el campeonato mundial en Hawái. ¿Cómo cuesta entrar ahí? Sea un campeonato mundial, tenés que haber clasificado en algunos otros Ironmans para ir. Y ahí van los mejores de los mejores del mundo. Pero cuando yo lo hice en el 98, creo que fue, tenían una categoría que se llamaba Open Countries. Y así como para Irán y países así que nunca nadie se inscribía, pues ahí estaba Guatemala. Entonces yo me inscribí y fui con otros 2 guatemaltecos y entrené un poco con ellos. Y bueno, ese lograr hacer un Ironman, ¿verdad? Que era el Ironman verdadero, que son casi 4 kilómetros nadando, 180 kilómetros de bicicleta y 42 corriendo. O sea, yo nunca había corrido una maratón antes y hasta ahí la llegué a correr. Y fue una experiencia bonita porque siempre que tú haces algo que no sabes si puedes o no hacerlo, cada paso es determinante. Y de hecho, pues estuvo dura la bicicleta, hay viento, hay montaña. En la natación siempre tuve se me dio bien. Y cuando íbamos en la maratón, yo decía, nunca voy a caminar, aunque vaya despacio, pero no voy a caminar porque si paro voy a caminar muchas veces. Y me propuse eso y así lo hice. Y de hecho me encontré a alguien que llevaba a mi paso, creo que era de Colombia, y así llegamos juntos a la meta y no caminé. O sea, llegué despacio y lo logré. Y entonces ahí descubrí que, bueno, siempre se puede descubrir que uno es capaz de hacer cosas. O sea, yo descubrí que mi cuerpo era capaz de hacer cosas que yo no creía, pero la mente es la que va a determinar si cruzas la meta o no. ¿Y cómo podemos trabajar la mente? Hay muchas, bueno, con esa disciplina, con ese levantarte cada día a esa hora, aunque te cueste. Anda, aunque no tengas ganas. Así, tu disciplina te va a educar la mente. Y hay que buscar de qué se agarra uno, en qué pensar cuando llegan momentos difíciles. O sea, yo, por ejemplo, decía, ya llevo la 1/4 parte, me faltan solo 3/4 partes, pero al llegar a la mitad, ya pasé la mitad. Ya todo lo demás va a ir disminuyendo en kilómetros, sobre todo en las ultramaratones, ¿verdad? Que son entre 161 kilómetros y 217. Esta vía
es un trofeo. Es la más dura que he hecho. Badwater, en el Valle de la Muerte, son 217 kilómetros sin parar, o sea, el equivalente a 5 maratones. Eso es lo más duro que he hecho en mi vida, ¿verdad? Ahí sí me costó ver de dónde me agarraba, porque a veces corriendo me enfoco como que mis piernas son como 2 listones suaves que van así, respiro el aire de la naturaleza, como que pienso que ese aire que estoy respirando la energía, porque tenés que alimentar tu mente a que no te esté diciendo ya no aguantas, ¿por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Te duele tal cosa. Ajá, sí, que porque Te boicotea. se boicotea. Entonces hay que como enfocarse en una especie de meditación como eso, imaginarte que sos como un caballo de carreras. ¿Has visto que las patas de los caballos como van de fluidas? O como que son como listones o el ritmo de la respiración. Todo eso se puede volver una meditación que te ayuda a salir de tu mente que te boicotea para poder llegar. O decir, solo te vas a enfocar en el siguiente paso. Voy a dar este paso, voy a dar este otro. Y cuando uno siente el último paso, cruzaste la meta. Tuti, ¿y en esa carrera qué fue lo más duro? Pues todo, pero algo que dijiste, no, Mira, aquí me pues, quedo. En esa carrera empieza abajo del nivel del mar, abajo menos 85 metros debajo del nivel del mar. Es en el Death Valley, California, que las temperaturas alcanzan los 55 grados. O sea, a veces hay documentales que ponen un huevo a freír en el pavimento. No se fríe del todo, pero sí se va cocinando la clara. De hecho, corremos sobre la línea blanca porque si no las suelas de los zapatos se pueden despegar. No es solo la temperatura del calor, sino la que regresa del pavimento caliente. O sea, es calientísimo. Yo para entrenar para esa carrera me metí a un sauna 45 minutos. No tenía una banda para correr en sauna, pero me metía con 2,5 litros de agua. Perdón. 3 litros, pero en 2 botellas, 1,5 litros. Y en una tenía agua para tomar y mojarme y en la otra tenía electrolitos. Y la idea era educar a tu cuerpo a absorber los líquidos en altas temperaturas. Porque a veces lo que pasa es que la sangre se va a tus miembros y a la piel para enfriar y en el estómago no está para hacer digestión. Entonces es parte de lo que uno tiene que entrenar. Ah, qué interesante. Sí. Bueno, y entonces, volviendo a la carrera, comenzás con 8 metros bajo el nivel del mar. 85. 85. Es el lugar más bajo del planeta. Entonces vas pasando unas montañas, aquí cabal, ahí vas a ver, ahí está el mapa. Y cuando llegas al kilómetro 200, de las dificultades que pasé iba como por el kilómetro 40 y empiezo a vomitar. Y a vomitar y a vomitar. Y no eso no te había pasado en otra. No, llevaba 40, o sea, me faltaban 4 maratones. Y del 40 al 60 me la pasé vomitando, tomaba, vomitaba. Y de hecho, cuando uno empieza a vomitar, como que el estómago se queda como vomitando, como que se vuelve un reflejo. Y en esta carrera tenés que llevar a un equipo que se ocupa de ti. Es tu crew, ¿verdad? Y hay un capitán crew. Y los demás, ¿verdad? Entonces, a partir del kilómetro como 42, ya pueden correr contigo, que se llaman pacers. Entonces van acompañándote corriendo y después se cambia otro y te van cargando tu pachón y te van platicando y viendo qué necesitas. A mí me mojaban con una cosa de esas como de fumigar, pero sí, con agua para refrescarme. Y la cosa es que uno del grupo se dio cuenta que yo estaba tomando unas pastillas de sal, de electrolitos, porque los vendía. Es más fácil a veces cuando uno no quiere tragar. A mí no me gusta lo dulce. A mí no me gusta tomar bebidas con electrolitos, esas que tienen aquel color, pues no me gusta, porque me da más ganas de salado. Entonces, Arm & Hammer, creo que era la marca de las cápsulas de sal, y yo había comprado unas que eran de otra dosis porque no había eso. Entonces yo estaba tomando mucho
las pastillas de sal. Mucha dosis, no con la que había entrenado. Entonces, el que se dio cuenta de eso, me bajaron la dosis y ya me recuperé y pude seguir. Entonces, como en la vida es así. Hay momentos donde uno cree que ya no aguanta y ya no puede seguir y que no vas a terminar. Pero en la vida todo pasa, lo bueno y lo malo. Entonces hay que esperar pacientemente a que pase ese episodio malo, porque el cuerpo se repone y seguís. Muchos tiran la toalla y no hay que tirarla, se puede. Yo lo demostré ahí, pues. Claro. Bueno, y al llegar al kilómetro 200, llegas al inicio de Mount Whitney, que es una montaña. Y entonces había que subir, como subir a la Catenango o algo así. Al final ya llevas 200 kilómetros. ¿Cuántas horas para todo eso? Me tardé como 36 horas y 17 minutos. Pero ¿sabes qué? Quedé bastante bien. Quedé séptima mujer y entre los 10 primeros puestos ahí. Chica. Ajá. Sí. Imagínate, increíble. 7 mujeres y 10 entre los 10 primeros puestos. Mira, solo con terminarla. Ah, sí, yo por terminarla Claro, la hice. pero tener todavía esos récords, sí, es admirable. Sí, no, es increíble. ¿Y dormías? ¿Cuánto tiempo dormías? No dormís. No dormí. No, porque el tiempo sigue caminando. Pero ni 5 minutos, 10 minutos nada. Y el No. cuerpo, Toti, responde. Sí. Mira, yo lo que hago, pues, a veces ahora hacemos volcanes de noche. He ido a hacer varias escaladas con grupos y agencias que salen de noche. Empieza uno a caminar como a las 11 de la noche y llegas a ver el amanecer y es mágico. El entrenar, eso de no dormir, se entrena. Yo la primera vez que fui a hacer un night run, de verdad, una corrida de noche, y cuando yo viví en Colorado para poder entrenar así más profesionalmente, porque cuando yo empecé a hacer Ironman, mi pareja de esa época decía, mira, si tú quieres ser buena aquí en Guatemala no vas a poder llegar muy lejos porque por lo menos en la bicicleta es muy peligroso. ¿Dónde vas a hacer 180 kilómetros? Entonces vámonos a un lugar donde tengas un entrenador y puedas ir. Y nos fuimos a Colorado. Yo tenía un amigo ahí que le dio trabajo a él y yo solo entrenaba. Y cuando llegué al gimnasio donde me inscribí, el entrenador de triatlón era Dave Scott, que ganó 6 veces el Ironman de Hawái, campeón mundial. Y ese era el entrenador. Entonces empecé a entrenar con él. Pero cuando salí a hacer ese night run en las montañas de Colorado, ellos ya tenían experiencia. Yo como a las 11 me empieza a dar un sueño y me puse hasta de mal humor. O sea, yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Estaría en mi casa. Eso, al boicoteo ese. Yo no quería ni hablar con nadie, ni me quería quejar. Lo que a mí me ha servido es tomar esos cafés que vienen en Tetra Pak, pero también esos que vendían de Starbucks en aquella época, pero también venden unos en la torre, en los supermercados de Tetra Pak, como con salsa, leche de almendra. Ya. Buenísimos. Tienen calorías, que estás haciendo ejercicio, bueno, y también Coca-Cola por la cafeína. Sí, pues. Entonces, esa vez sufrí, pero eso que te digo, que todo pasa. Ese periodo de sueño que sufrís un rato, al rato ya no está. Y otra vez agarras la energía y llegas al amanecer y media vez lo ha hecho uno una vez, eso queda en tu memoria muscular. Entonces ya no te cuesta tanto hacerlo porque ya sabes que es un rato el que estás incómodo. Pero qué lindo es ya haberlo vivido para decir, ya pude. Una vez, solo es de repetir ese éxito. Sí, eso fue lo que me pasó a mí. ¿Por qué dejé de hacer triatlón? Bueno, yo hice 6 Ironman. Y luego, todo lo que yo hice en mi vida, cuando hice la del Sahara, que era correr en 7 días cargando tu corrida y tu comida y tu equipo, son 250 kilómetros. Y duerme en un como triángulo así, que no le digo carpa porque no es como de tela de costal, y se te mete la arena. En esa carrera
ahí sí dormías porque era como un rally por etapas, ¿verdad? Empezabas como con 21 kilómetros, luego 33, luego hay una de 84 de doble maratón y hay arena en dunas. Entonces es difícil. Y luego Y cuando... las rodillas, porque esa parte, correr en arena versus asfalto, ¿cómo se va adaptando tus músculos? Bueno, yo creo que mientras más entrenes, más musculatura tengas y mientras más repitas un ejercicio, tu cuerpo se va a adaptar siempre y cuando le des lo que necesita y no exageres. Mucha gente comete ese problema de que empiezan a correr y de repente se pican y ya no, yo me siento bien y se van a mucho. Y los doctores tienen muchos clientes corredores porque se lesionan rodillas, fascitis plantar, shin splints que es enfrente. O sea, hay muchas lesiones que se dan. Y yo lo que pienso es que la gente debe de ir poco a poco, porque mira, tus músculos se tardan como 2 meses en adaptarse o 3. Luego los ligamentos y los tendones son también como 8 meses. Luego tenés los huesos. Los huesos también tienen que adaptarse al ejercicio y al impacto. Y esos son como 2 años. Entonces, si tú vas poco a poco y habitúas a tu cuerpo a hacer un cierto movimiento, el cuerpo se adapta. Yo, de hecho, sufrí 8 años de lesiones de rodillas. Y ahorita casi no tengo cartílago en una rótula. O sea, el doctor nos explica cómo hago volcanes. Porque tengo la musculatura fuerte, mi cuerpo se adaptó a esos movimientos, tomo colágeno. Entonces yo encontré mis recetas y mis formas de hacerlo para poder seguirlo haciendo. Claro. Toti, entonces nos estabas contando de que estabas corriendo en el Sahara. Ah, sí. Mira, es una carrera durísima, sobre todo que la primera vez, porque la hice 2 veces. ¿Va? Por eso te digo yo, me gusta hacer las cosas una vez, descubrir que las puedo hacer, vivir la experiencia, pero luego la otra vez, porque sí se sufre también, ¿verdad? Por ejemplo, en esa de Badwater, que eran 217 en pavimento, y la del Sahara, hay mucha gente que se le paralizan los riñones y hacen pipí color Coca-Cola. Primero se deshidratan, o sea, hay cosas de nutrición que también tienen que ver y que los esfuerzos se tienen que entrenar, por eso yo me metí a un sauna. La primera vez que hice el Sahara, toda la gente, sin quitar a nadie, los pies se hacen pedazos. O sea, los zapatos se compran 2 tallas más grandes porque aparte de que se hincha el pie en el calor, te salen tantas ampollas porque esa arena se mete por todos lados. Es más, es como el talco, no es como la arena del mar. Sí, pues. Entonces, para uno lleno de ampollas y hay unas carpas médicas donde uno llega que le curen sus pies, te cortan con un bisturí toda la piel de la ampolla, te dejan la piel viva, te echan betadina, creo que se llama allá en Marruecos, que es como rojo, como el metafe, y luego te ponen una como silicón y luego venda. Entonces venda, y para el pie de este tamaño. Entonces lo logras meter en tus zapatos al día siguiente y otra vez empezar a correr. Entonces vas así como cojeando y vas así todo lastimada y a los 20 minutos el cuerpo lo supera y empezás a correr y se te olvida que tenés los pies así. Pero sabes que cuando terminas esa carrera hay un hotel en el sur de Marruecos y ya llega uno a bañarse. O sea, hay una magia en esa carrera de tantos días porque te acostás con el sol, te levantás con el sol, tú tenés que hacer tu comida, llevas todas tus bolsitas de comida, lo único que te dan es agua. Entonces, menos mal, ¿va? Porque el agua pesa. Cuando tú regresas, venís como más consciente de todo lo que das por dado, de todas las cosas que tenés que no agradeces. Por ejemplo, cuando llegaba yo al hotel y prendía la luz, me imaginaba el circuito de la luz a la luz, o sea,
tener esa conciencia presente de lo que está pasando, no en automático. Abrir el chorro del agua para lavarte las manos, ver que abrís y sale agua y de dónde viene esa agua. Entonces regresas como renovado, como que fuera un retiro, Claro. apreciando cada pequeña cosa porque ahí no tenés nada. Y sin embargo te das cuenta que puedes vivir con bien poco. Tenés una mochila 7 días, tenés la ropa esa que llevaste, todo lo que lleves de más lo tenés que cargar. Entonces, esa fue una experiencia bien bonita y a lo que venía yo es que ya repetir las cosas que ya sabes que puedes hacer y sufrir, esa la repetí y ya no me gustó mucho porque yo sabía lo que iba. Claro. Entonces me gustaba más como buscar cosas nuevas y experimentarlas que repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ya sabía yo que lo podía hacer. Claro. Toti, y también nos quedamos en esta carrera donde ya tenías 200 kilómetros. Ah, sí. Entonces era como un Acatenango, subiste esa montaña. Ahí ha sido mi punto de quiebre más duro de todas las carreras, porque como que ya no lograba agarrarme de algo, de todos esos cosas que yo me enfoco, o tipos de meditaciones o mantras que puedes llamar, pero no mantras repetidos, sino lo de pensar en las piernas del caballo, lo de respirar la energía de la naturaleza, ahí no. De hecho, ninguno de mi equipo quería caminar conmigo, porque eso fue caminado, ahí sí ya no corrí. Sí, pues. Entonces asignaron a uno a ver si me aguantaba el humor. Y solo poner un pie tras el otro, tras el otro. Me dolía la espalda baja, me agachaba. Y así, todo pasa y eso también pasa. Y cuando llegaste, ahí sí corrí como 20 metros con la bandera y crucé la meta y después no lo podía creer. Entonces ahí me entregaron mi hebilla. Por eso tiene tanto valor, ¿sabes? Me lo pongo siempre porque qué buena idea tener un trofeo que sea ponible. Claro, claro. Tengo esa y otra de Leadville, que es más como de vaquero. Es plateada. Y esa es 161 kilómetros o 100 millas en las montañas rocosas de Colorado. Empieza a 3,000 metros de altitud y sube a 4,000. Se llama la carrera que atraviesa el cielo. Entonces ahí tenés que entrenarte a la altura, a dormir en altitud. Yo como vivía en Colorado, me fui varias veces a acampar ahí, a entrenar para hacerme a la altitud. Si alguien llega de nivel del mar, sí, tal vez no termine. Claro. Toti, ¿y tú de dónde agarras esa motivación? Me gusta ser una mejor persona, me gusta ser mejor de lo que fui ayer, me gusta invertir en mí porque también sé que tengo una responsabilidad. Yo cuando estaba haciendo los triatlones tuve un sponsor que me dijo, mira, nosotros la empresa te va a sponsorizar, pero tú vas a tener una responsabilidad y yo quiero que tú hables con colegios, que les des conferencias, porque me dijo, en Guatemala la gente mira a héroes fuera de Guatemala. En aquella época estaba Michael Jordan de básquet. Entonces como que toda la gente sale de Guatemala a buscar héroes, por decirlo así, o role models, ¿verdad? Que pueden ser tu modelo a seguir. Entonces él me dijo, tú has hecho cosas tan grandes como un Ironman, necesitamos que los niños miren que hay gente en Guate que pudo hacer algo. Entonces me recuerdo la primera vez que fui a dar una conferencia y yo toda nerviosa y decía, ay no, y si ¿qué van a pensar? Y mi voz y mira, y era solo un colegio de hombres. Pero en ese momento, antes de subirme al podio, dije, bueno, al final es lo que la Toti vivió, con su voz, con lo que sea, es su experiencia, o sea, lo que ella va a contar es lo que ellos quieren oír sin juzgar.
Entonces ya nunca me volvió a dar vergüenza ni las cámaras, ni hablar en público. De hecho, a veces me voy de voluntaria yo para hablar de primero, para romper el... Entonces sí, me gusta llevar un mensaje de ser como un modelo a seguir. Por eso trato de hacer las cosas bien. De hecho, mira, yo todo lo facturo, todo pido factura. Un día me dije, porque te acuerdas que antes la gente trataba de no pagar impuestos y, ay, consíganme facturas. La gente hasta compraba facturas. Entonces yo dije, bueno, a lo que negocio que yo ponga, que ya lleva los impuestos y ya se van. Aunque esa excusa de decir es que se lo roba el gobierno. Entonces no quiero dar impuestos porque igual se lo van a robar. Es lo mismo que te digo, no le doy al del semáforo, no me importa qué va a hacer con eso. Si le va a dar de comer a su hijo o se va a ir a tomar un octavo de guaro. Eso ya no me incumbe a mí, pero lo que yo tengo que hacer es mi parte de la responsabilidad. Entonces trato de hacer todo lo que hago, hacerlo así correctamente, bien y con ética. Entonces pago todos los impuestos, por decirte, pero ya no le doy vueltas al asunto. O sea, eso vale los impuestos, y ya. No me estoy dando ahí, pero ¿por qué pagué tanto? Porque no tenía más facturas, porque no gasté más este mes. ¿Me explico? Claro. Entonces es igual. Hacer las cosas bien para ser un ejemplo a la gente. Si todos hiciéramos las cosas bien, seríamos un mejor país. Claro. Sí, gracias, Toti. Y ahora contanos un poquito de tu libro. ¿Por qué? ¿Cómo surge la idea del libro? ¿Y qué esperas que el lector, al terminarlo, diga de tu libro? Bueno, yo sé que el libro ya sirvió. De hecho, ya estoy escribiendo el segundo. ¡Ah, qué buenísimo! El segundo se llama 37 cumbres y lo que aprendí de cada una. Entonces hay una filosofía de aprendizaje de la cumbre, también con una historia de algo que me pasó en mi vida a partir de ese libro. Es como la secuencia. Ya. De hecho, hay bastante chisme ahí, es lo que le gusta a la gente. Como ya me viste que no soy con filtro mucho, entonces el libro es igual. Ah, vaya, buenísimo. Entonces. Varias veces cuando yo contaba así de mi niñez o así, se me murieron mis papás a los 10 años, viví en tales lugares, o hice esta carrera y me fue bien, o yo me fui de Marruecos fugada con mis hijos, ¿verdad? Debido a un mal divorcio y me tuve que atravesar la frontera en escondidas y fue un rollo. Entonces la gente cuando decía alguna vez, ay, tú deberías de escribir un libro, qué historia más ¿Y interesante. aquí lo contas? Todo. Menos mal no me han demandado. No, pues entonces, por eso es que te digo que nuestra amiga Heidi decía que eran 210,000 formas de no darse por vencido. Como cuento la historia y la cuento en primera persona porque es lo que yo viví. Entonces, yo leí el libro de Alan Tenenbaum, de La silla de Morfeo. De hecho, yo lo adoro, a ese patojo, de verdad que me cae también. Y él fue mi inspiración de que cuando yo decía, sí, voy a escribir un libro. Y cuando leí el libro de él, lo vi como algo tan natural que lo había escrito tal así como que está contándolo. Dije, ahorita me senté, yo lo escribí, me tardé como 3 meses y conseguí un editor porque, claro, la repetición de palabras, los signos de puntuación y algunos errores. Y mi editor me dijo, es que yo le voy a corregir todo eso, pero yo le voy a dejar su voz, porque es importante que ese libro tenga su voz, que es lo que usted vivió. Y te voy a decir que una vez que lo posteé ahí, porque pues tristemente aquí uno no puede vivir del libro y en Guatemala la gente lee muy poco. Pero he posteado así al libro y una vez una mujer me escribió ahí en comentario de ver el libro y le digo, mire Toti, gracias a usted y a su libro, yo salí de una situación de abuso de muchos años y ahora hago triatlón y soy muy feliz y se lo debo a usted. Entonces, más que pagado. Una vez yo le comentaba a mi hermana, mira, fíjate que me dijeron esto. Entonces te subieron el ego. Y le dije, pues no fue el ego lo que me subieron, porque en un curso que tomé de marca personal,
había un ejercicio de creencias erróneas. Entonces, cuando uno pensaba, no van a querer leer mi libro porque van a decir que qué creída. Entonces, había que cambiar la creencia. Les va a encantar leer mi libro porque yo sí tengo una historia que contar y es interesante. Entonces, como yo acababa de hacer ese ejercicio, cuando mi hermana me dijo, te subieron el ego, le dije, no, no es el ego. Es el reconocerme a mí misma que valió la pena sentarme en una silla y escribir ese libro porque a una persona ya le sirvió. Entonces quiere decir que mi vida y mis experiencias y mis aprendizajes le pueden servir a alguien. Ponete a 10 que le sirva a uno. Entonces ya valió la pena. Y yo creo que todo el mundo, si tiene una experiencia o un aprendizaje o una dificultad o algo que uno está atravesando, si uno lo puede compartir, se enriquece uno mismo no de dinero, ¿verdad? Porque nadie compra libros, pero es un valor que no se compara con dinero, pero que ves la utilidad que tiene y eso te da valor a ti y te llena el corazón. Total, total. Gracias, Toti. Toti, y fíjate que yo te puedo decir que acá el contar a cada invitado, me doy cuenta el valor que tiene el decir las cosas. Por supuesto, tú tenés algo fenomenal como deportista, como coach de vida, pero no he conocido una historia que no me deje. Y por supuesto, a la audiencia. Así que si todos escribiéramos un libro, como tú decís, el mundo sería diferente, porque todos también vamos pensando en qué puedo aportar a los demás. Y nuevamente, en esa generosidad de compartir y dar a los demás. Así que, Toti, gracias por ese ejemplo de vida. Y la última pregunta, ¿cómo podemos ser más en la vida? Yo creo que hay muchas formas de ser más, pero yendo por el camino correcto, haciendo las cosas bien, tratando de ser mejor de lo que fuiste ayer y sobre todo a mí, que creo que lo que más me ha sumado, como decís, más, el signo de más, ¿verdad? Lo que más me ha sumado es tratar de tener esa actitud de agradecimiento y generosidad, porque está comprobado que te hace una persona más feliz. O sea, está estudiado y han hecho, o sea, sí está comprobado. Así que practicar eso, levantarse cada día y darse cuenta. Por ejemplo, ahorita yo que tuve mi accidente de la fractura de 2 vértebras y una columna y una costilla, me hubiera podido quedar paralítica. Siento que Dios me dio una segunda oportunidad o que el mundo, el universo me dio una segunda oportunidad para hacer las cosas que me gustan mientras pueda, ¿verdad? Porque ahora miro cada día y cada plan como tengo que hacer todo. Otra de las cosas que decidí hacer es decir sí a todo lo que me inviten. ¿Ah, sí? Entonces cuando me dicen, sí, mira, ¿quieres estar en un book club? Sí. Y por eso ahí conocí a Heidi y ahí estoy en un grupo de mujeres que ha sido genial conocerlas. O me invitan a un volcán o vamos a la boda en Cuba, ¿sí? O sea, me ha abierto a las posibilidades porque por algo te llegan las cosas. Y si tú las sabes ver y aprovechar, porque hay veces que oportunidades ya no vuelven a llegar. Entonces, decir sí a las oportunidades que se te presentan porque por algo te llegan, enfocar tu espiritualidad en el agradecimiento y la generosidad y no tiene que ser de dinero, puede ser una nota, un detalle, un comentario para poder hacerle la diferencia a la gente en su día. Claro, gracias, Toti. Y seguramente se van a quedar con la curiosidad y no lo queremos hacer es cómo te fracturaste tus vértebras. Bueno, como todo lo hago, todo me gusta experimentar la vida al máximo. Me tiré en una liana en un parque que estaba agarrada de una rama que se rompió. Entonces caí encima de una baranda de metal. Y gracias a Dios no era de picos.
¿verdad? Porque aparte de que gracias a Dios la fractura no me afectó la médula y me hubiera quedado paralítica, hace solo 7 semanas y ya estoy pudiendo hacer todo. Entonces, agradecer la salud, ¿verdad? Es una de las cosas que agradezco todos los días. ¿Y qué fue lo que te dijo el doctor? ¿Qué te había salvado? Porque si no hubieras quedado... El doctor me dijo que gracias a la condición que yo tengo y el nivel de masa muscular que tengo en la espalda, hizo como un colchón de 1 pulgada. Entonces el impacto fue absorbido por el músculo, porque a la edad de nosotros las mujeres los huesos se debilitan un poco. No es como los niños que con yeso en un mes ya están reparada la fractura. Aquí es distinto. Entonces me dijo que sí, que nunca había visto una mujer con tanta condición, que bueno, que ya podía nadar y hacer cosas, solo que no hiciera pesas. O sea, pues, que ya estoy al 100. Súper, qué bueno, Toti. Pues yo creo que así como es tu vida de ese milagro, estoy seguro que para muchos tu vida es de mucha bendición. Gracias, Toti, por estar en un podcast con nosotros de Ser Más. Que Dios te siga bendiciendo y estoy seguro que para cuando tengas tu próximo libro, la invitada de honor nuevamente para que hagas tu presentación del libro. Con mucho gusto, aquí estaré. Encantada, muchas gracias por la invitación. Gracias, Toti. Para no perderse estos episodios y más, sigan el canal de YouTube y también Spotify y no se pierdan estos capítulos que estoy seguro que serán de mucho provecho y bendición para ustedes.